Protección de datos. Una descripción general de las reglas, regulaciones y cómo garantizar el cumplimiento. Rosa María Franco, Axcati Legal SC, México. Victoria Beckman, Frost Brown Todd, LLC, Estados Unidos. José Alejandro Bermúdez, Bermúdez Durana Asociados, Colombia. Moderadora, Juanita Acosta, Dentons Cárdenas y Cárdenas, Colombia. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos hoy una sesión, un taller a la hora del almuerzo. Estamos Victoria, José Alejandro y Rosa María. Aquí vamos a tener una conference call que queremos que sea bastante interactiva entre nosotros y que ustedes, si tienen preguntas, lo hagan a través del chat y con mucho gusto las atendemos. Entonces, vamos a empezar. Buenas tardes, Victoria, Rosa María y José Alejandro. Gracias por tomar mi llamada al mediodía. Mi nombre es Juanita Acosta y yo soy la directora jurídica y apoyo a los líderes del desarrollo de nuevas líneas de negocio, especialmente por la contingencia del COVID, con IPISA. IPISA, como ustedes seguramente han oído hablar, es una multilatina cuya casa matriz está en Medellín, Colombia. La principal actividad nuestra es la prestación de servicios de mercadeo y realización de estudios de mercado para terceras compañías. Nosotros manejamos datos tanto personales como data anonimizada. Y dentro de nuestros planes de expansión, ahora con todo este tema del COVID, es abrir subsidiarias de IPISA para que operen en California, Latinoamérica, y empezaremos particularmente por México y Colombia, pero también vamos a ir Brasil, Argentina y luego los demás países latinoamericanos. Nosotros ya hemos desarrollado todo y lo tenemos todo listo porque salimos mañana, entonces ya contratamos todo el tema de tecnología de la información y todo el tema de propiedad intelectual. Pero hoy, haciendo un último chequeo, mi oficial de cumplimiento me dijo que como habíamos diseñado el tema de privacidad, y yo por supuesto le dije que nosotros lo habíamos hecho internamente con base en una lectura que hicimos del GDPR, que es la normativa europea. Pero pues en todo caso, para estar súper segura, yo decidí llamarlos a ustedes para chequear. Yo me imagino que todo está en línea, pero para chequear con ustedes, pues como que lo tengamos todo listo y no vaya a tener ningún problema. Entonces, como les decía, nosotros salimos mañana al mercado y quería mirar sobre todo Estados Unidos, porque yo me imagino que en América Latina todo es súper parecido al GDPR. Entonces, sobre todo en Estados Unidos, cómo funciona, y en todo caso, pues, que Rosa María y José me ayuden a los otros dos países, que son Colombia y México, que abrimos ahorita inmediatamente. Y si tienen algún comentario además del resto de Latinoamérica, pues bienvenido. Entonces, pues mi primera pregunta es si existe alguna regulación de privacidad en su país que le pudiera llegar a aplicar a la compañía. Yo me imagino que la regulación en todas las Américas es súper homogénea y similar a la de Europa, pero pues estoy atenta a que ustedes me cuenten. Sí, mira, Juanita, yo creo que ahí es importante tener en cuenta, y esto es una pregunta que a nosotros nos llega mucho, porque las compañías que tienen operaciones multinacionales, generalmente, lo primero es que generalmente llegan a este tema de compliance en protección de datos con una falsa idea de que montar un programa es simplemente redactar unas pocas políticas, redactar unos pocos documentos y con eso ya se genera cumplimiento. Y la otra falsa premisa de la que parten muchos clientes es que
o bien todas las legislaciones son iguales, o que una vez ya salió ese Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues todos los países iberoamericanos siguieron el mismo modelo, y que cuando yo cumplo con el reglamento europeo, cumplo con toda la regulación para todos los países iberoamericanos, y eso hay que tener muy claro que no es así. Es verdad que muchas de esas regulaciones se han modelado alrededor de las normas europeas. En muchos casos en Iberoamérica hemos visto eso. En el caso colombiano, para darte, digamos, una primera puntada de lo que pasa en Colombia, la ley se modeló sobre la base de la ley española, que se basaba en la directiva anterior europea, y se partió de esa base, pero tiene también muchas diferencias que hay que conocer más en detalle para poder hacer un programa integral de protección de datos personales. Muchos de los principios se comparten, en muchos casos son similares. Hay principios que el principio de veracidad, de la información tiene que ser veraz, el principio de transparencia, qué le tengo que decir yo a mis clientes o a los usuarios de mis plataformas para mantenerlos debidamente informados sobre las normas y sobre cómo ejercer sus derechos. En muchos casos guardan coincidencias, pero siempre es importante tener en cuenta que cada país tiene normas especiales, reglas especiales para distintos tipos de operaciones, y por lo menos en el caso colombiano, eso es así, y hay que tenerlo en cuenta para tener en cuenta esas diferencias que pueden tener un impacto, digamos, para efectos de compliance en tu operación. Gracias, José Alejandro. Pues me dejas un poquito preocupada y me imagino que entonces Victoria me dirá algo parecido. Bueno, pues desafortunadamente no es igual. En el caso de Estados Unidos tampoco. Como tú mencionaste, especialmente si van a estar en el estado de California, es el único estado en Estados Unidos que tiene una ley como tal de protección de datos. No tenemos una ley federal como en los países latinos, en que generalmente es una ley para todo el país de protección de datos, y tampoco está basado en principios constitucionales, porque el derecho a la privacidad no es necesariamente un derecho fundamental que se tenga bajo la Constitución de Estados Unidos, como si es el caso de muchos países latinos. Entonces, cada estado es el que se encarga de hacer sus propias leyes, y en este caso solamente tenemos a California, que a pesar de que se modeló en cierta forma a partir del GDPR, no es exactamente igual. Entonces tenemos el California Consumer Privacy Act, CCPA. Primero tendríamos que asumir o mirar si aplica a IPISA, porque no necesariamente todas las compañías. Tiene que ser una compañía que sea con ánimo de lucro, como el caso de ustedes, pero tiene que tener un ingreso anual, no en California, sino un ingreso total anual de más de $25 millones, que yo creo que la empresa de ustedes es tan exitosa que creo que no hay problema en cumplir con ese requisito. Y ya estableciéndose que sí les aplica a ustedes, tendríamos que mirar la definición de datos personales bajo el CCPA, y el hecho de que no hay unos derechos necesariamente, hay algunos derechos, no todos los de GDPR, pero hay derecho a conocer qué información se ha obtenido sobre la persona y con quién se ha compartido, con qué otras compañías, qué tipo de categorías de información, si son datos sensibles, que incluyen, en este caso, datos también especiales como orientación religiosa, orientación política, orientación sexual. Y también hay que mirar que tienen que tener unos requerimientos específicos en la página de internet de IPISA. Entonces tienen que tener, por ejemplo, un link que le da la opción a los individuos para que puedan pedir que no se venda su información a terceros. La definición de lo que se considera vender bajo el acto como tal es también difícil de entender, porque tendrían que mirar los contratos que tienen con terceras partes para asegurarse que bajo el acto quiere decir que no se tenga información disponible por a cambio de algún beneficio, no necesariamente económico.
Entonces tendríamos que entrar a revisar esos contratos que ustedes tienen con terceros, mirar que el lenguaje de la notificación de privacidad en su sitio de internet cumpla con todos los requisitos sobre lo que se le tiene que informar a las personas, los métodos que se tienen para llamar a hacer sus pedidos de que los borren, de que cambien la información, el link que tienen que tener en la página de internet. Entonces, si ya están preparados para GDPR, han hecho mucho del trabajo, pero siempre hay cosas muy específicas que vamos a tener que mirar con ustedes para estar preparados. No creo que puedas lanzar el proyecto por lo menos mañana, como lo piensan en California o en Estados Unidos. Gracias, Victoria. Y Rosa, ¿tú qué me dices desde la perspectiva mexicana? Pues mira, Juanita, lo que te puedo decir es que en México sí hay una ley y se llama la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Esta ley es específica para el sector privado. Hay otra ley para el sector público, pero bueno, no hablaremos de ella, puesto que no aplicaría para ustedes. Y nuestra ley, la ley de México, se creó sí pensando y tomando los principios que se establecían en la directiva europea, es decir, la legislación que existió antes del Reglamento General de Protección de Datos al que haces mención y de acuerdo con el que llevaron a cabo diversas acciones. Y pues sí, muchos de los principios son similares, probablemente podemos decir que iguales, pero en la práctica sí hay diferencias entre los distintos países, entre las distintas también materias dentro de cada país, porque no es lo mismo si tratas datos, como mencionaba Victoria, de pacientes y que sean datos de salud, que se consideran datos sensibles de acuerdo a la legislación mexicana, o únicamente datos de contacto, ¿no? En el caso de México, tendrías que primero hacer un mapeo, si este mapeo ya lo llevaron a cabo, que supongo que sí, porque para implementar el reglamento general, yo creo que tuvieron que llevar a cabo este mapeo. Entonces, esa parte sí nos sería útil. Te digo, no es que todo lo que hicieron no sirva para nada, no, sí nos puede servir, pero sí le vamos a tener que hacer adecuaciones, porque no es lo mismo. En Colombia, me parece, José Alejandro, que requieren un consentimiento siempre. En el caso de México, se permite un consentimiento tácito. Entonces, tendríamos que definir cuáles son los procesos que ya están llevando a cabo en México para poder determinar si se requiere un consentimiento expreso o si es suficiente con un consentimiento tácito o si también se requiere un consentimiento expreso y por escrito y la forma de recabarlo. Entonces, bueno, me parece que sí tenemos que conocer un poco más de esta información y pues sí, lamento decirte, pero no creo que podamos salir el día de mañana, puesto que hay cosas que se tienen que revisar y a fin de evitar sanciones y cualquier solicitud de derechos ARCO, como en el caso de México, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son estos pues derechos que tienen los titulares de datos, yo sí sugeriría que revisáramos con calma cómo están sus procesos, si ya están mapeados, si tienen consentimiento, si tienen avisos de privacidad para el caso de México y que cumplan con la legislación específica de cada país. También es importante, porque mencionabas que quieren estar también en Brasil y Argentina, y bueno, también tanto Brasil como Argentina tienen leyes integrales de protección de datos personales, y me parece que sería importante que un abogado especialista en la materia los revise, obviamente desde ese país, ¿no? En el caso de Brasil, la LGPD sí es muy similar al Reglamento General de Protección de Datos, pero pues bueno, también tiene algunas diferencias prácticas y que en la implementación deben de ser consideradas. Y en el caso de Argentina, pues sí, entiendo que la ley también es muy, no es reciente, sino que ahora se le están haciendo modificaciones con base al reglamento, pero también incluye varios de los principios de protección de datos personales que se incluían en la directiva, y la autoridad de ese país me parece que es bastante activa, ha publicado diversos estudios, diversas interpretaciones que creo que pueden tomar en cuenta para aplicar a sus procesos. Entonces, pues bueno, perdón, Juani, pero creo que sí tienen que revisar esto a fondo y no pensar que por el hecho de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos ya están cubiertos con todo y no les va a pasar nada en América Latina. Yo creo que eso, pues sí, es un poco un error, aunque muchos de nos hemos topado muchas veces con esta percepción de los abogados en las diferentes empresas. Te digo, no está
No podemos tirar toda la basura, no, por supuesto llevan un camino andado, pero sí te sugeriría que lo revisáramos con cada uno de mis colegas en los distintos países. No, me dejan súper preocupada porque ya veo que mañana es un deadline que no vamos a poder cumplir. Entonces, pese a que nosotros no estamos ya cumpliendo con Europa, veo que no es suficiente para cumplir con sus requisitos de cada una de sus jurisdicciones. ¿Tienen algún comentario en particular de cada una de las jurisdicciones? Pues, Juanita, yo diría una cosa que es muy importante, por lo menos desde la perspectiva colombiana, y es que en Colombia se ha hecho mucho énfasis en que las compañías y las organizaciones que procesan y tratan datos monten un programa integral de protección de datos personales y lo hagan con base en un principio que aquí se ha llamado el principio de responsabilidad demostrada. En inglés se conoce como el principio de accountability, está recogido también en el GDPR, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Está recogido también hay un documento que es importante tener en cuenta, más orientativo, pero que le ha servido de base a algunos países, que son los estándares iberoamericanos de protección de datos, donde también se hace referencia a ese principio. Y esencialmente a lo que va esa exigencia que la han recogido muchos países latinoamericanos, y probablemente pues ahorita mis colegas también pueden hacer referencia a ese estilo de construcción de programas, es la necesidad de implementar buenas prácticas que respondan a la naturaleza y a la práctica y al tipo de datos que recoge cada organización, en este caso IPISA. O sea, es decir, que podamos hacer un mapeo entre todas las jurisdicciones, como esto va a ser un despliegue global donde va a haber operaciones en varios países, pues tendremos que tener en cuenta realmente qué tipos de tratamientos se están haciendo, qué tipos de datos se están recogiendo, cuáles son los flujos de información que hay dentro de la organización, qué controles hay dentro de la compañía, qué medidas de seguridad, qué tipos de políticas para acceso de correos de empleados, para control de contraseñas, para tener lo que se llama en el mundo de la protección de datos las evaluaciones de impacto de privacidad, que son evaluaciones de riesgo donde se hacen valoraciones de qué tanto puede afectar los derechos de los titulares y cómo implemento medidas para protegerlos. Esas implementaciones, en últimas, creo que por lo menos para el caso de tu organización, van a servir para que podamos hacer un análisis desde lo que se ha construido, por ejemplo, basado en el reglamento europeo, y que con base en lo que nosotros llamamos los outliers de cada jurisdicción, donde podamos ver, lo decía Rosa en su intervención ahorita, por ejemplo, en Colombia, la única justificación, la única base para tratar datos personales es tener el consentimiento de los titulares. Y hay una serie de excepciones, pero esa es la única base. En México se permiten otro tipo de consentimientos. En Europa se permiten otras bases legales para poder tratar datos personales. Entonces, muchas veces yo creo que sería un buen punto de partida todo lo que se ha desarrollado con base en el GDPR, pero que empecemos a ubicar cuáles son lo que llamamos los outliers de cada jurisdicción para decir, bueno, esto que tenemos del programa europeo nos sirve casi que como lo traemos, pero vamos a tener que ponerle y diseñar unas excepciones para cada jurisdicción, y eso se lo vamos a tener que notificar a nuestros usuarios de forma que si tenemos un requerimiento de la autoridad de cada uno de los países, tengamos la forma de demostrar que hemos cumplido con esos requisitos muy particulares para cada jurisdicción. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José Alejandro. Aquí también, a pesar de que hayas hecho mucho trabajo sobre GDPR, en realidad la ley de California no es tan estricta o tan robusta como eso. Entonces, por ejemplo, no está el principio de tener como unas bases legales de consentimiento o contractuales necesariamente para poder decir, por eso estoy recolectando la información. Hay una ley que fue aprobada durante las votaciones pasadas el 3 de noviembre que va a tomar efecto y va a reemplazar el CCPA, que se llama CPRA, California Privacy Rights Act. Tendrías que preocuparte por ella, empieza a ser efectiva en el 2023 y tiene todas las características del GDPR.
Una cosa muy importante que tenemos que considerar y que pasa muchísimo es que muchas veces, como la ley de California requiere que se haga una notificación a los clientes en la página de internet, entonces se cree que es simplemente hacer esta notificación, que se oiga muy bien, que se vea muy bonita y decir, bueno, estamos haciendo esto, nos importa su privacidad, pero en realidad esa notificación pues es un documento legal. Y si tú no estás haciendo lo que dices que estás haciendo en la notificación, o estás haciendo algo que no notificaste, por ejemplo, que se está compartiendo la información de los usuarios sin notificarlos, o se está diciendo, no, bueno, nosotros protegemos y no estamos compartiendo, todo eso está bajo la revisión de Federal Trade Commission, que se encarga de prácticas al consumidor y que no vayan a hacer prácticas fraudulentas. Entonces, no es simplemente decir y tener una notificación muy linda, sino asegurarse que de verdad internamente también tengamos para IPISA todos estos procedimientos documentados, cómo se va a hacer el proceso, por ejemplo, cuando se recibe una petición de un usuario, si se respondió en el tiempo que se debe responder, porque hay ciertos límites de días, quién la respondió, guardar esa evidencia por cierta cantidad de tiempo, 24 meses, por ejemplo, que recibiste, cómo se respondió, si se le negó la petición al usuario. Entonces, todo eso también lo tendríamos que tener preparado y listo, igual que, por ejemplo, qué mensaje va a ver la persona cuando diga, bueno, quiero que borren mi información, qué mensaje recibe, reconociendo que se recibió, cuándo se le va a responder, si se responde que se niega en parte o completamente la petición, dar una razón y qué excepción aplica. Todo eso lo tenemos que tener listo, porque si mañana alguien ponemos esto, por ejemplo, el acceso a petición y alguno de tus clientes te pide que borren o tener acceso a la información, no vamos a estar preparados a nivel interno de quién va a manejar esto. Y bueno, yo lo que quisiera comentar, Juanita, es que lo primero que tendríamos que conocer es si todos los procesos en toda América Latina son iguales o si cambian, ¿no? Si tienen el mismo contacto con clientes, o sea, a través de la página web, de un teléfono, o sea, cómo se dan estos primeros contactos con sus clientes para determinar en qué momento se da un aviso de privacidad, en qué momento se recaba consentimiento, el tipo de consentimiento que se requiere. Como ustedes lo que hacen son servicios de mercadeo y esto se considera una finalidad secundaria, para el caso de México por lo menos, sí se requeriría el consentimiento y no estaría dentro de una de las excepciones que se establecen en la ley de protección de datos, y para ello pues sí tendrías que recabar consentimiento. Lo bueno que en México es que si solo recabas datos de identificación, por ejemplo, y no recabas datos financieros ni sensibles, pudieras tener un consentimiento tácito. Y ese consentimiento tácito se logra a través de la puesta a disposición del aviso de privacidad y que la persona no objete el uso de sus datos para esos fines que tú le estás informando en el aviso. Y bueno, creo que esto sería como lo que tendríamos que tomar en cuenta en primera instancia para poder empezar a dar cumplimiento con la ley en México y en el resto de América Latina. No sé si tengas algunas preguntas así específicas que podamos ir resolviendo para avanzar sobre las pues medidas a seguir. Muchas gracias por esta introducción y pues ya veo que sí, lo más lógico en este caso va a ser como detener un momento el proyecto y mirar realmente cuáles son las diferencias de cada país y qué toca hacer específicamente para cada país. Entonces, siendo esto así, quisiera primero que todo saber quién es la autoridad encargada en cada uno de los países para hacer las funciones de vigilancia en materia de protección de datos. Sí, Juanita, mira, por lo menos en el caso colombiano, tuvimos hasta el año, en Colombia, creo que no lo había mencionado, el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental y se protegía antes a través de acciones judiciales, que son en Colombia concretamente acciones de tutela, donde ante cualquier juez constitucional se podía pedir el amparo del derecho. Ya a partir del año, inicialmente en el 2008 y posteriormente en el 2012, se le dieron funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio.
y a partir del año 2012 concretamente, que fue el año en que se promulgó la Ley General de Protección de Datos en Colombia, se le dio a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad que lleva otros procesos, lleva registro de marcas, procesos de competencia, de consumidor, etcétera. Le dieron también funciones de autoridad de protección de datos personales y ha venido creciendo mucho, tanto en personal como en capacidad investigativa. Es decir, la superintendencia se ha vuelto realmente una autoridad que vigila muy de cerca el cumplimiento de las normas de protección de datos personales. Tiene además amplias facultades de investigación y tiene amplias facultades para imponer sanciones vía procesos administrativos sancionatorios, y lo hace con mucha frecuencia y con un equipo que cada vez es más grande. Es decir, realmente es un tema que en Colombia hay que tomárselo muy en serio, porque la autoridad ha sido muy activa y cada vez lo es más en virtud de las quejas que recibe. Todas las quejas que presentan los usuarios por violación al régimen de protección de datos son de obligatoria revisión por parte de la superintendencia, a diferencia de lo que pasa en otros países donde es discrecional poder evaluar las quejas y seleccionar las que son más relevantes. En Colombia, todas las quejas son revisadas por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Entonces, eso hace que la superintendencia pues tenga un papel muy activo y muy protagónico. Tiene facultades además para poder sancionar a las empresas después de un proceso administrativo. Esas multas que pueden poner sanciones que van desde multas que aproximadamente, haciendo un cálculo rápido, pero están alrededor de los, a la tasa de cambio, pero alrededor de los $400,000. Puedo estarme equivocando por unos pesos, pero son multas significativas para las compañías que pueden hacerle mella, y además pues normalmente vienen acompañadas de un despliegue mediático bastante grande, que terminan siendo en muchos casos inclusive más problemáticas que la propia multa, que es el costo reputacional de ese despliegue a la sanción y a la investigación de la superintendencia. Y además tiene facultades para hacer inspecciones in situ de documentos, de equipos de computadores, etcétera, y lo ha hecho también con bastante frecuencia. Entonces, realmente es una autoridad muy activa, y hay que estar muy pendiente de que ese programa que se diseñe pues se haga teniendo en cuenta cuáles son estos puntos donde hay mayor riesgo de que se pueda generar una queja, y que una queja mal atendida termine en una reclamación ante la superintendencia que desate una investigación administrativa. Bueno, en el caso de Estados Unidos no es necesariamente tan fácil, debido a que otra vez no tenemos una ley federal que aplique a todo el país. Entonces estaríamos a la merced de los reguladores de cada estado. En el caso de California, por ejemplo, es el procurador general el que está a cargo de supervisar la aplicación del CCPA, y puede dar multas según las violaciones, de $2,500 si no es algo intencional, y $7,500 si es algo intencional por cada violación. O sea, si tú tienes una base de datos de, no sé, 100,000 usuarios y hay cierta violación, te pueden dar una multa por cada uno que se vaya acumulando. Ahora, el problema es que no es necesariamente basado en el estado en donde se encuentren ustedes incorporados, o donde pues tengan negocios como tal, sino que depende el estado de residencia de los dueños de los datos. O sea que si tú estás aquí y tienes clientes de Nueva York, de California, de Colorado, la ley de cada estado aplicaría a cada individuo. No hay, en cuanto a privacidad, las leyes de privacidad y de protección y de seguridad de datos son separadas. Entonces, solamente California y otras excepciones para industrias en particular tienen ley de protección de datos. Pero
cada estado tiene su propia ley diferente sobre seguridad de datos y sobre violaciones de datos. Entonces, si sufres cualquier violación de datos, de los datos que estás procesando de estos individuos, entonces ya tendrías que mirar con el procurador general de cada estado. Generalmente hay algunos estados en los que el departamento de policía, el departamento de defensa al consumidor también tiene que ver algo con esto, y también bajo la ley de protección de datos de California te puede una persona demandar personalmente si hubo una violación de datos y se sufrieron daños, que eso es otro problema. No se han puesto las cortes de acuerdo en si se tiene que demostrar que de verdad se sufrieron daños materiales, en que yo pueda demostrar, bueno, me robaron mi identidad y alguien compró un carro con mi tarjeta de crédito, o si simplemente decir que está el riesgo potencial de que haya un robo de identidad es suficiente. Hay cortes más liberales que han dicho que el solo tener la posibilidad de algún daño es suficiente para demandar. Hay otros que han dicho que no, hay que demostrarse daños materiales y económicos como tal. Entonces, tendríamos que mirar a la ley de cada estado donde IPISA tenga usuarios de los que se esté coleccionando información personal. En el caso de México, sí existe una autoridad específica que se encarga de los temas de protección de datos personales. Es la misma que ve temas de transparencia y acceso a la información pública, y se llama INAI, que es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También, como en el caso de Colombia y como mencionaba José Alejandro, en México el derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental, que está incluido en la Constitución, y por eso la importancia del mismo, ¿no? Porque sí es un derecho fundamental, como ya lo dije, y la autoridad que se encarga de la aplicación de la ley sí es una autoridad activa, tal vez no tan activa como pues, las autoridades en Europa o en Estados Unidos pudiera ser, pero sí es una autoridad que está pendiente, y sobre todo que le interesa que cumplan con la ley. Se ha enfocado mucho a estos temas de educación y a fomentar la protección de datos personales dentro de las empresas. Me parece que es una autoridad sumamente pues bondadosa, digamos, porque colaboran contigo, y si tienes alguna duda o alguna complicación en la implementación de un sistema de protección de datos, ellos con todo gusto te ayudan y van de la mano contigo y resuelven tus dudas. Entonces, pero sí, no hay que quitar la vista de que al final de cuentas es la autoridad, y que sí pueden implementar sanciones o establecer sanciones. En México sí se han visto varias sanciones importantes, sobre todo para el sector financiero y telecomunicaciones, y sobre todo grandes empresas, pero también han multado a algunas pequeñas empresas e incluso a personas físicas como doctores y demás. Las multas en México van de 100 UMAS, en este caso, que la UMA para este año es de 86.88 pesos, y o sea, ese es lo mínimo, son 100, y máximo son 320,000 días o UMAS, que son 86.88, más o menos de $405 a $1,300,000. Y estas sanciones pueden duplicarse en caso de que se traten datos sensibles. Entiendo por lo que nos comentas, Juanita, que ustedes no tratan datos sensibles, datos de salud o financieros, sino únicamente datos de identificación. Entonces, pues bueno, tal vez no serían multados con este doble, pero sí no quedan excluidos de cualquiera otra de las multas. Y el hecho de no cumplir con los principios de protección de datos, como el de información, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, responsabilidad y los deberes de confidencialidad y seguridad, que también ya mencionaron mis colegas, pues sí estarían sujetos a algún tipo de sanción. Entonces, para evitar esto y para evitar dar contestación a estas sanciones, lo recomendable es que desde un principio tomen en cuenta todos estos temas, que sí son sumamente importantes y que probablemente no les den la importancia debida. Claro, en nuestros países, en América Latina, pensamos que es muy caro, o que es algo que no vale la pena gastar en este momento. O sea, lo ven como un gasto y no como una inversión. Y en realidad,
creo que sí es una inversión. O sea, nosotros estamos llegando tarde a este tema que es global, porque al final de cuentas en todo el mundo está presente, en todo el mundo se da esta protección de datos personales y este tratamiento de datos personales, y por eso sí es algo que considero deben pues tomar en cuenta ahora y antes de iniciar sus operaciones en América Latina. De verdad, créeme que sí es una inversión y no un gasto. Puede parecerles en principio un gasto, porque sí, las actividades como describieron José Alejandro y Victoria, pues son muchas. No es nada más contar con un documento, una política, un aviso, un consentimiento, sino es mucho más allá. Es hacer un mapeo. Bueno, ¿para qué te digo? Son muchas cosas lo que se tiene que hacer. Es implementar un sistema integral de protección de datos, requiere de muchas acciones y sí de gente que esté dedicada pues al 100% en esta implementación. Y como también mencionaba José Alejandro, el daño que es probablemente el más importante es a la reputación, porque tal vez no te acuerdes tú como titular de datos que multaron a alguna empresa por X cantidad, pero sí te vas a acordar a qué empresa multaron o qué empresa no trata adecuadamente tus datos personales. Y si hay una competencia, pues evidentemente vas a escoger irte con la competencia y no con esa empresa que fue multada por un maltratamiento de tus datos personales. Entendido. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación de estas normas? ¿En qué caso sería aplicable la norma particular de un país a una compañía? ¿Afecta en algo que la compañía tenga o no presencia física en el territorio de cada uno de los países o no tiene nada que ver con esto? Pues, Juanita, esa pregunta, por lo menos desde Colombia, tiene una respuesta complicada porque ha habido además muchas discusiones frente a cuál es el ámbito de aplicación territorial de la norma. Hay algunas normas, el GDPR, por ejemplo, lo dice de manera mucho más clara. En el caso colombiano, por ejemplo, ha habido divergencias de interpretación a lo largo del tiempo frente a cuál es el ámbito de aplicación territorial de la norma. Y yo creo, en mi concepto, la norma solamente se le aplica a aquellas compañías que tienen presencia en Colombia, que tienen operaciones directamente en Colombia, pero no se hacen extensivas a cualquier operación, a cualquier compañía global que de manera indirecta, por medio de lo que se ha llamado en Europa los medios de contacto, tienen o digamos o recogen de manera indirecta información de residentes en Colombia. Pero te repito, ha habido interpretaciones en ambos sentidos a lo largo del tiempo y ha habido interpretaciones concretamente de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se ha, por lo menos en decisiones de carácter administrativo que todavía no han sido controvertidas ante los jueces, se ha sostenido que la norma colombiana efectivamente le aplicaría a empresas no domiciliadas en Colombia que estén recogiendo información de residentes colombianos, inclusive cuando los medios de recolección y de tratamiento de la información estén ubicados en servidores en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte. Yo difiero de esa interpretación, creo que no es lo que dice la ley. Creo que tampoco lo han dicho concretamente la Corte Constitucional cuando revisó la ley colombiana. Es una ley, por ser un desarrollo de un derecho fundamental, es una ley especial que tiene el carácter de ley estatutaria porque desarrolló un derecho fundamental y tenía control previo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisa íntegramente la ley antes de decidir si la ley es total o parcialmente constitucional o totalmente inconstitucional. Y dentro de esa interpretación, creo que en ninguna parte la Corte Constitucional afirma que esa ley se pueda extender a responsables del tratamiento, o sea, empresas responsables del tratamiento que no tengan operación en Colombia, salvo que exista un tratado o una norma de derecho público de otra naturaleza que así lo establezca concretamente, pero dado que hay interpretaciones en sentido contrario de la Autoridad de Protección de Datos,
hay que tener en cuenta cuando empecemos el proyecto con ustedes a mirar si realmente esas interpretaciones que le ha dado la autoridad tenemos que tenerlas en cuenta para efectos de la operación de ustedes. O sea que el tema no está saldado, hay que seguirlo monitoreando y ver qué se decide en últimas frente a esos pronunciamientos que ha habido de que sí hay aplicación extraterritorial de la norma. Bueno, en el caso de nosotros, como explicaba, depende muchísimo de dónde sean de qué estado sea residente el dueño de los datos. Y en el caso de aplicación extraterritorial al estilo GDPR y si hay jurisdicción y si aplica o no, en realidad el texto de la norma de California como tal dice que aplica a cualquier empresa que esté colectando los datos de residentes de California o consumidores, que es como lo define la ley. Entonces, bajo esa interpretación del texto como tal, aplicaría a una compañía en Colombia, en México o en cualquier otro lugar que esté recolectando esta información. Igual que si se colectara la información y hubiera algún problema de una violación o una brecha de datos, igual el consumidor o el residente de California tendría las bases legales para demandar a esa compañía en una corte federal o en una corte de California. Ya sería otro problema en cuanto a jurisdicción, si la corte obtiene la jurisdicción de oír el caso, por lo de, ya se hace la evaluación de contactos mínimos de esa compañía, pero en general la respuesta es que sí le aplicaría a ustedes y aplicaría a cualquier otra compañía que, sin importar dónde esté localizada, desde que esté haciendo esa colección de datos de residentes de California. Hay otras cosas que no se tienen ustedes que preocupar mucho porque son regulaciones en cuanto a privacidad de datos muy específicos a la industria financiera, a la industria de seguros, a la industria de salud, pero por lo menos si ustedes quieren ingresar al mercado de California o al mercado de Estados Unidos en general, habría que mirar en qué estados van a tener presencia para mirar por qué nos tenemos que preocupar en realidad. En el caso de México, Juanita, sí es aplicable la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares cuando el responsable, es decir, en este caso IPISA, está establecido en el territorio mexicano. También cuando el encargado, independientemente de dónde esté, actúa a nombre de un responsable establecido en el territorio mexicano. Otros supuestos de aplicación son cuando el responsable no está en territorio mexicano, pero por contrato se decide que es aplicable la ley de México. Y otra también es que es importante considerar, es cuando no está el responsable físicamente en el territorio mexicano, pero utiliza medios para tratar datos personales, salvo que estos medios sean únicamente de tránsito. Entonces, bueno, pero considerando que aquí efectivamente existe una persona moral establecida en el territorio mexicano, sí podemos decir que le es aplicable la ley mexicana. Muchas gracias a todos. Hay una pregunta del público para Victoria. Dice, si no tengo clientes en California, o sea, no tengo contactos con el Estado, ¿me aplicaría el CCPA? Victoria, ¿qué piensas? No, no te aplicaría. Bueno, en realidad tiene que ser que, como mencioné, que se estén colectando datos de residentes de California. O sea, si tú tienes una compañía en Colombia, por decir, no tienes presencia física como tal, pero estás colectando la información de residentes californianos, ya sea porque, por decir, tú vendes, no sé, camisetas en Colombia y estás coleccionando esa información para poder enviar las camisetas a la gente que está en California, te aplicaría. Otra cosa que es importante es que así estés en California y estés colectando la información para propósitos de business to business, o sea, como para propósitos de negocios, hay una excepción que aplica hasta el 1 de enero del 2022, igual para información de empleados. Entonces, cuando salió el CCPA y empezó a ser efectivo, se dieron cuenta que las compañías no iban a tener el tiempo suficiente
para adaptarse a esto en cuanto a la colección de datos de sus propios empleados o a la colección de datos de negocios, que es lo que ellos consideran que, por decir, por ejemplo, yo tengo un almacén, una franquicia en California, y tengo un restaurante, por decir, pero yo soy la que hago los pedidos y tengo que pedir platos y vasos desechables. Entonces yo hago ese pedido a la compañía y coloco Victoria Beckman, pero coloco la dirección de mi compañía y el email de mi compañía para que le manden los platos y los vasos desechables a mi compañía. Como estoy entrando, a pesar de que es mi nombre, mis datos personales, pero para propósitos únicamente de negocios, esa información está excluida de aplicación de la ley de California. Igual que si estoy coleccionando datos de empleados para propósitos del empleo. O sea que si yo estoy entrevistando gente, por ejemplo, en California para darle un trabajo, si yo tengo una tienda en California y toda esa información que estoy coleccionando para darles seguro o para pagar la nómina de mis empleados, no está protegida bajo la ley de California hasta el 1 de enero del 2022, para darle la oportunidad a las empresas de que se preparen a tener unas estructuras internas más fuertes para proteger este tipo de datos, porque generalmente los datos de empleados pues vienen con información de seguro social, a veces información de salud, y otro tipo de información que hay que tenerse más protecciones. Entonces, la respuesta es no clientes en California, en realidad no te aplica. Muy bien, hay otra pregunta donde nos quieren, digamos, más información para lo siguiente. Dice, entonces la solución sería diseñar un programa de protección de datos especial para la empresa que cubra los aspectos de cada jurisdicción. ¿Cómo se armoniza esto en la práctica? No sé, José Alejandro, si quieres responder, y de pronto Rosa María, si quieres complementar, y Victoria. Sí, Juanita, yo creo que por lo menos lo que yo he visto en la práctica, que es la mejor forma de construir un programa, es identificando, primero empezando por analizar muy bien qué es lo que hace la empresa y qué tipo de información recoge y cuáles son sus prácticas que implican recolección de información personal. Hacer como cuando uno le va a hacer un traje a alguien, que le tiene que tomar primero las medidas para saber cómo se lo va a hacer y cómo le gusta y tal. Entonces, cuando uno le toma las medidas, se da cuenta de esa empresa, esa organización, cuáles son sus necesidades. Y normalmente, por lo menos como lo hemos enfocado muchas veces, es identificando lo que llamamos las actividades de gestión de información, que pueden ser muchas. Entonces, por decir algo, yo puedo tener actividades de gestión de información para diseñar un programa, como diseñar una política de protección de datos, diseñar avisos de protección de datos, hacer evaluaciones de impacto de privacidad cuando tengo identificado cierto nivel de riesgo, tener prácticas de seguridad incluyendo medidas de encriptación, protección de contraseñas, tener prácticas de custodia y eliminación de archivos pasado cierto tiempo, montar planes de respuesta a incidentes de seguridad, donde yo sepa exactamente en el momento en que tengo un incidente a quién debo contactar, si contacto o no a los ciudadanos, usuarios, clientes míos, o si tengo que notificar a la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, una vez identifico cuáles son las actividades de gestión de información que me aplican, que yo tengo que hacer dentro de mi práctica, pues puedo identificar en aquellas jurisdicciones donde tengo operaciones, cuáles de esas actividades tengo que incorporarle algunos elementos especiales para que cumplan con los requisitos de esa jurisdicción, o cuáles realmente me sirven de manera general. Muchas veces hay algunas compañías que dicen, pues yo me voy por el estándar más alto, y ese estándar más alto termina sirviéndole a muchas de las operaciones que tiene la compañía. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, que nos ha pasado en Colombia con algunas empresas, compañías que han implementado el estándar que
comúnmente es relativamente aceptado que es el estándar más alto y más conocido, que es el estándar europeo, donde la empresa la compañía implementa prácticas de GDPR, pero no obstante ser un estándar alto, vemos que, por ejemplo, en el caso colombiano hay que hacerle adecuaciones. Entonces, en las políticas basadas en GDPR, que es el estándar más alto, puede decir, en algunos casos vamos a recolectar información personal de ustedes basado en nuestros intereses legítimos, en los intereses legítimos que tenemos como responsable, pero resulta que como eso no es posible en Colombia, pues tendrá que haber una anotación, por ejemplo, en la política donde diga que ese tratamiento basado en los intereses legítimos que tengo como responsable solo se hará en aquellas jurisdicciones donde ello sea posible y que en las jurisdicciones donde no sea posible nos vamos a basar en el consentimiento tradicional. Entonces, yo armo como el esqueleto basado en mejores prácticas o en el estándar más alto y luego, operación por operación, puedo ir mirando dónde tengo que ir ajustando para que no vaya a tener una zona por donde se me escape un non-compliance que me pueda afectar en mi jurisdicción. Creo que esa es como normalmente la forma como lo hacemos. Victoria, perdón. No, si quieres, dale, y yo cambiamos el orden, no te preocupes. Adelante, ¿no? Tú. Bueno, yo iba a decir que simplemente que estaba completamente de acuerdo con lo que sugirió José Alejandro en que cuando hay una cosa, y yo tengo muchísimos clientes que tienen que cumplir con la normativa en Latinoamérica o a nivel global, pues sí, es la única solución en realidad empezar con ese estándar más amplio y tratar de modificarlo y de personalizarlo. Aquí en Estados Unidos tendremos que ver qué sucede porque se puede salir de control. Igual que tenemos 50 leyes diferentes por cada estado para violaciones de datos, tenemos la ley de California que en este momento cubre dos leyes no tan fuertes o tan conocidas, una en Maine y en Nevada. Entonces, por ahora, lo que las compañías están haciendo es tener por lo menos en cuanto a la parte externa, lo que ven los clientes como tal, tener una política de privacidad que dice, si usted es residente de California, vaya a esta política, y se tiene una política de privacidad completamente separada que aplica solo para California. Y como ya mencioné, pues en este caso cubre Maine y Nevada. Pero si no hay una ley federal pronto y diferentes estados como se ha pensado y como están ya, inclusive hay borradores de varias legislaciones que se han propuesto en diferentes estados como el estado de Washington, Texas, Arizona, salen con su propia ley de privacidad, se puede convertir en algo de que diga, si usted es residente de Texas, vaya aquí, si es residente de California, vaya aquí. Entonces, por eso estamos nosotros pendientes acá de que de pronto una de las muchísimas propuestas que se han hecho a nivel federal de una ley de protección de datos uniforme que aplique a todo el país vaya a suceder, porque si no podríamos tener toda esa diferencia. Y como lo mencionó José Alejandro, es como siempre, una decisión también, un análisis de riesgos del negocio. O sea, si tú en realidad procesas la información de una o dos personas en un país o en la Unión, bueno, ¿cuál es el riesgo de que de pronto vaya a venir la autoridad supervisora y imponer una multa versus lo que me cuesta a mí cumplir con el requisito? Y bueno, pues se cambia el lenguaje como tal, otra vez a nivel externo, para que sea lo más uniforme posible. A nivel interno puede que sean necesarios diferentes procesos y diferentes documentaciones de cómo se hace cada proceso y cómo se responde a cada petición de los usuarios. Rosa María, creo que querías decir algo. Creo que la perdimos. Ustedes
Bueno, entonces sigamos con la siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta era, ¿en qué circunstancias puedo tratar datos en sus jurisdicciones? ¿Cuándo puedo realmente tratar datos en sus jurisdicciones? ¿Cuáles son los principales documentos y los principales requisitos que debo implementar y debo cumplir? No sé si José Alejandro quiere empezar. Sí, Juanita, como hemos dicho a lo largo de la llamada, en Colombia, como pasa en muchas otras jurisdicciones, eh, hay, pero digamos, más bien para ser más específico, en Colombia hay como un régimen muy estricto frente a la recolección de información personal. Entonces, normalmente cuando hay normas de protección de datos personales, hay un punto muy importante en esas normas que es las bases legales del tratamiento o las bases que legitiman que una empresa que se denomina responsable, el responsable es quien recolecta esa información y la trata, pues cuáles son las condiciones para que ese responsable del tratamiento pueda recolectar información personal y hacer todo tipo de tratamientos. Y los tratamientos incluyen recoger la información, enviársela a un encargado, o sea, a un subprocesador para que por ejemplo, un BPO que le haga los procesamientos, eliminarla, modificarla, agregarla con otra información. Todos esos son tratamientos de información. Y las bases legales del tratamiento, pues son esas bases que le permiten a las organizaciones recolectar información y hacer esos tratamientos. Y en el caso colombiano, pues ese es un caso bastante sui generis en el sentido de que no se amplían las bases para hacer tratamientos, sino que se basa siempre en el consentimiento de los titulares, salvo que exista o concurra una excepción legal para hacer ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, la información que se requiere para poder tratar a un paciente en un caso de emergencia es información que tendrá una excepción. Siempre se requiere el consentimiento, pero hay excepciones. Información que se requiere para ejercer un derecho en un proceso judicial. Son todos casos o información que es información pública, información que es información eh, para la cual no se requiere consentimiento. Pero en Colombia, por lo menos, hay normas muy estrictas de recolección de información basada en el consentimiento de los titulares. No hay, como en Europa, excepciones que son muy útiles y que permiten hacer tratamientos un poco más sencillos, como por ejemplo que la información se haya recogido para la ejecución de un contrato. En Colombia, el que se haya recogido la información y se necesite para la ejecución de un contrato no es en sí misma una excepción al deber de contar con el consentimiento. Entonces tenemos un régimen supremamente estricto donde además se establecen categorías especiales de datos. Ya tanto Victoria como Rosa han hecho referencia a esas categorías, que son los datos sensibles, que son aquellos datos que por su naturaleza pueden generar un riesgo mayor y un peligro mayor para los titulares de que se afecte su derecho a la intimidad, de que generen afectaciones a su intimidad. Los datos sensibles son los datos sobre salud, datos referentes al origen étnico, datos sobre preferencias religiosas, datos sobre la actividad sexual o las preferencias sexuales de las personas. Todos son datos que adicionalmente al consentimiento requieren un consentimiento reforzado y la indicación concreta, por lo menos en Colombia, de que la respuesta a esas preguntas es siempre de carácter voluntario y no se puede sujetar el tratamiento de la información a que se suministre información sensible. Hay algunos casos que lo vemos con muchas compañías donde la entrega de esa información es indispensable para poder prestar un servicio. Caso de las empresas del sector salud, de las empresas del sector asegurador, donde si no se conoce la información de salud de quien va a tomar una póliza de seguros, pues no es posible expedirle la propia póliza. Entonces, ahí hay que hacer unos disclosures importantes, pero hay que hacer también la claridad de que la información se requiere de manera obligatoria para poder prestar un servicio que de otra manera no se podría prestar. Pero hay muchas restricciones. Y pasa lo mismo, para terminar,
con los datos de los menores de edad. Los datos de los menores de edad tienen una protección reforzada que viene garantizada, viene, digamos, protegida desde la Constitución, consagrada específicamente en la norma de protección de datos personales, y donde se han producido muchísimas sentencias y guías de la autoridad frente a cómo se puede, digamos, cuáles son los requisitos para que los menores de edad puedan, o que se puedan tratar datos de menores de edad. Probablemente hay algunas zonas grises también frente a la valoración del nivel de madurez de cada menor de edad. No es lo mismo, y hay algunas jurisdicciones que lo tratan con mayor detalle. No es lo mismo un menor de 13 años que un mayor de 16 años, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí también habrá campo para digamos, para que en caso de que se necesite lo miremos con mayor detalle y cuáles son los pronunciamientos concretos. Siempre pensando en el bienestar y en el interés superior de ese menor de edad cuando se hagan tratamientos. Entonces hay que tener como en cuenta esas categorías. Sí, me alegra que me hayas hecho acordar, José Alejandro, sobre los derechos de la protección de datos a los menores. En ese sentido, por lo menos tenemos una ley federal acá en Estados Unidos que es COPPA, Children Online Privacy Protection Act. Y también, como tú dices, bueno, considera a los menores de edad como los menores de 13 años, en los que se tiene que tener la autoridad de los padres o la persona que sea el guardián legal del menor, y hay requisitos sobre cómo se confirma que sí sea en realidad los padres del menor. Hay varias opciones, se puede enviar como una forma que la persona firma como tal y envía una copia. Se puede inclusive hacer por medio de cargar cierta cantidad a una tarjeta de crédito que esté a nombre del padre o de la madre para que se pueda verificar que sí se da la autorización. Entonces hay varias formas de cómo hacer esto, y también que explican cómo se tiene que hacer el tratamiento de datos para una compañía como tal que se sabe que está, pues que su mercado son menores de edad. Por ejemplo, una compañía como decir Disney o una compañía como Discovery Kids, algo así, que se sabe que están recolectando los datos de menores de edad, tienen que tener ciertos requisitos. En cuanto a CCPA y otras leyes, se asume que se están aplicando a personas mayores de 16 años, por lo menos. Y como no hay estas bases legales que se requieren bajo GDPR, a la hora de la verdad también es un consentimiento. Lo que pasa es que no se describe como consentimiento, sino más como notificar al usuario para que sepa qué está pasando con sus datos. Entonces, al dársele, por decir, si yo entro a una página de internet de un negocio y asumiendo que alguien se lea la política de privacidad, que no se la lee nadie, no me la leo ni yo, porque son súper aburridísimas y súper largas, pero asumiendo que se lea, uno está dando su consentimiento implícito a la política de privacidad por el solo hecho de continuar navegando en el sitio y pues pedir los servicios o los productos que estén ofreciendo. Entonces, no hay que tener como esa documentación que explique que estoy recolectando la información en base legal o en base de... Ahora, por medio de otras legislaciones, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito contractual, pues se sabe que si estás, como mencioné, por ejemplo, contratando a alguien, pues se le va a tener que pedir información personal para poder procesar el cargo. Lo mismo que información financiera. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo algún producto en internet, pues se asume también que se va a recolectar información financiera para poder hacer el pago. Otra vez, eso es como un consentimiento implícito, porque a la hora de la verdad yo solamente le estoy diciendo al usuario, mira, estas son las categorías de datos que yo puedo colectar y estoy recolectando información de tarjetas de crédito, información de dirección para dónde enviar el producto, email para mandarte una confirmación. Entonces no tiene que haber algo
como estilo GDPR que nosotros tengamos. Igual que algún documento, como yo lo mencioné, los documentos son más a nivel interno y los tiempos en que tienes que preservar la evidencia de las respuestas que se le dieron a los consumidores cuando pidieron saber qué información se colectaba y con quién se compartía, y también documentación interna de cómo se está haciendo el procesamiento de esos datos y cómo se están respondiendo a los pedidos de los usuarios. Bueno, en el caso de México, todo tratamiento de datos personales requiere el consentimiento del titular y que él mismo sea informado. Y generalmente se logra esto a través de un aviso de privacidad. Y este aviso de privacidad, pues, es el documento que tienen a la vista todos los titulares de datos personales, y en este documento se establece qué información recabas de ellos, para qué finalidades los vas a utilizar, cuándo los vas a transferir y a quién se los vas a transferir y para qué fines. También, entre otras cosas, qué medidas de seguridad estás implementando, que no sean medidas específicas, o sea, que tengas que detallar en ese documento qué medidas tienes implementadas, sin mencionar que son medidas físicas, técnicas y administrativas. Por ejemplo, muy importante es que se tenga el responsable y el domicilio del responsable y la manera en que el titular puede hacer ejercitar estos derechos de ARCO, que como se le llaman, acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Alguna otra? Esto, pues bueno, es lo que se ve, ¿no? Lo que es más visible tanto para la autoridad como para el titular de protección, para el titular de los datos personales, pero hay muchas cosas atrás que se deben hacer, y concuerdo pues con mis colegas José Alejandro y Victoria. Muy bien. Y yo pienso que la última pregunta, y ya los voy a dejar ir a almorzar, es que nuestro equipo nos dice que ellos van a hacer data mining, y me dijeron que era minería de datos, y que con eso, y que esos datos lo iban a compartir entre diferentes países. Yo quiero entender un poco más qué significa eso y si realmente yo puedo compartir los datos entre un país y otro libremente. Entonces, sí necesito como que me ayuden con esa porque no la entendí. Pues, Juanita, aquí por lo menos desde la perspectiva colombiana habría que tener como en cuenta dos puntos importantes para eso que estás preguntando de cómo hacer data mining y cómo hacer y qué pasa con las transferencias. Lo primero son lo que ya veníamos hablando de las limitaciones que existen frente a la posibilidad de hacer tratamiento de datos. Para eso será muy importante que en el momento en que se redacten los textos de las autorizaciones y de los consentimientos de los titulares, se haga pensando en cuáles son los posibles usos de esa información, porque siempre uno de los requisitos importantes que se replican en todas las jurisdicciones es el énfasis en cuál es la finalidad de uso de esa información personal, para qué la voy a usar. En los países donde hay por ejemplo, la posibilidad de hacer tratamientos con base en otras bases, basándose en bases como el interés legítimo, es posible utilizar información que yo recogí para una finalidad diferente y posteriormente la proceso para una finalidad secundaria. Pero cuando hay limitaciones estrictas al uso basado en el consentimiento, hay que volver a hacer mucho énfasis en cómo estoy redactando tanto mis políticas como mis avisos, como los textos del consentimiento que estoy recogiendo de los titulares. Y para responder la segunda parte, las transferencias internacionales ha sido siempre uno de los grandes dolores de cabeza para las empresas que hacen tratamientos de información, donde ha habido todo tipo de decisiones judiciales importantes. En los últimos años ha habido cualquier cantidad de decisiones invalidando acuerdos de transferencia transnacionales. Bueno, ha generado muchísimo ruido. En el caso colombiano, la norma empieza por prohibir totalmente las transferencias, salvo que existan algunas situaciones concretas que habiliten esa transferencia. La primera, que el país a donde se va a transferir esa información haya sido declarado un país adecuado. Es decir, que en criterio de la autoridad colombiana
se considere que el país de destino es un país que tiene por lo menos las mismas garantías que se le dan a los ciudadanos colombianos bajo la normativa colombiana de protección de su información. Para eso, la superintendencia ya sacó hace unos años lo que se llama una lista blanca de países adecuados, lista de países que la autoridad considera son países que tienen un régimen por lo menos igual de garantista al régimen colombiano y donde se pueden hacer transferencias de datos personales. Eso sí, habiendo implementado en todo caso buenas prácticas y un buen programa de protección de datos personales. Volviendo a lo que ya hemos hablado, siempre hay que montar un buen programa, independientemente de que la autoridad o la ley hayan habilitado la transferencia a terceros países. La otra opción es que la superintendencia dicte una resolución de declaratoria de adecuación frente a esa transferencia concreta, o la tercera es que se cuente, digamos, con las excepciones que permitan hacer la transferencia, consentimiento del titular, que se necesite por efectos de datos de salud, que se necesite para efectos de defensa y ejercicio de un derecho judicial. Pero esos son, digamos, a grandes rasgos los mecanismos que habilitarían aquí en Colombia. Bueno, aquí en Estados Unidos, igual, como solamente tenemos lo de California por ahora, no hay tanto problema en cuanto a la transferencia de datos dentro de Estados Unidos, o en realidad si fueran los datos a Colombia o a México o a cualquier otro país. Lo que sí habría problema es si se están transfiriendo los datos de alguno de ustedes, de sus clientes, de la Unión Europea hacia Estados Unidos. Ha habido, bueno, todo un panel separado sobre cómo se puede hacer esa transferencia de datos a países terceros desde Europa, y después de que se invalidó el mecanismo que se tenía en Estados Unidos, que era Privacy Shield. Pero en cuanto a transferencia de datos de acá, si se están transfiriendo los datos, por decir, una compañía localizada en México y esté transfiriendo los datos de de residentes de California, con el solo hecho de que se le notifique al consumidor que se está haciendo esa transferencia es suficiente. Ahora, si el consumidor pide que se pare el procesamiento de los datos y que se borre sus datos, o que se le explique con quién se ha compartido información y que se pare la venta de datos, entonces habría que decirle a las compañías que están recibiendo esa información en otros países que paren. En cuanto a data mining, la cuestión es que se podrían compartir esos datos si están anonimizados o si están agregados, en que no se puede en realidad identificar al sujeto como tal, sino que si por a propósitos de mercadeo, que es lo que ustedes hacen, se coleccionan datos, por ejemplo, de quiénes son los clientes y más o menos qué rango de edades y qué ubicación, desde que esté anonimizado o agregado, se puede hacer ese compartimiento de datos. Juanita, omití mencionar hace un momento que en México, pues, la ley de datos personales como tal no prevé nada respecto a menores de edad, pero sí es importante que ustedes tomen las medidas necesarias para asegurarse que los titulares, o sea, sus clientes, son mayores de edad. En el caso de México es 18 años y no hay una distinción para menores de 18 años. Por lo menos para cuestiones de marketing, tendrían, si ustedes dirigen alguna publicidad a menores de 18 años, debería de ser con el consentimiento de los padres o el tutor o el representante legal. Entonces, como se hace generalmente es que se implementan algunas medidas donde les piden la edad, o donde les hacen o alguna tarjeta de crédito, y entonces así comprueban que son mayores de edad. Bueno, por lo menos en teoría, digamos. Y otra cuestión referente a las transferencias es que esas transferencias deben de ser incluidas en el aviso de privacidad, se le deben de informar al titular dentro del aviso de privacidad. No para todas ellas se requiere consentimiento, porque la ley sí establece algunas excepciones y para las cuales no se requiere el consentimiento,
pero ello no quiere decir que el responsable y el tercero que recibe los datos no deban tener un contrato. Ese debe de existir siempre, un contrato de transferencia de datos personales en donde se establezcan pues, las características de esta comunicación de datos, para qué se van a comunicar, qué va a pasar cuando se termine de utilizar los datos, cómo se van a regresar, si se van a regresar al responsable o se van a eliminar de manera segura y demás. La ley en México no tiene como tal cláusulas específicas y la autoridad no ha expedido este tipo de documentos, cláusulas específicas de protección de datos o cláusulas modelo, como en el caso de Europa, y me parece que Argentina también ya tiene modelo de contratos de transferencia, pero bueno, en el caso de México no, entonces ahí sí les podría ser útil los contratos que tengan con base en GDPR, obviamente adecuados a México, o agregando una sección específica para México. Y para la parte que me perdí porque me desconecté, mi internet ahí tuvo unos problemas. Sí, como se hace en México también es de esta forma, de manera general se toma tal vez lo más estricto o la implementación más robusta y se va adecuando al país para hacer cuestiones como lo que decía José o sea, hacer referencia específica o clara a un concepto y no como se ve de GDPR, sino para México, ¿no? En el caso de interés legítimo, pues en el caso de México tampoco existe, entonces poner una base que sí sea aplicable en México, que en este caso pues es también el consentimiento. ¿Y qué más teníamos que decir? Bueno, de las transferencias, eso sí es muy importante que esté ahí y hay que distinguir entre comunicaciones de datos a terceros o comunicaciones de datos a prestadores de servicios. Cuando se trata de una comunicación de datos a un prestador de servicios, a esto se le llama remisión y esas no deben de contenerse en el aviso de privacidad. Claro, las puedes incluir si así lo desean, pero no es necesario, puesto que no se requiere el consentimiento del titular para llevar a cabo este tipo de comunicaciones de datos. Y pues bueno, eso por mi parte creo que eso es todo respecto al último punto que comentabas, Juan. Las finalidades, pues obviamente, como dijimos, ya deben de estar dentro del aviso de privacidad, claramente explicadas. Pues oigan, muchísimas gracias a todos. La verdad es que me ayudaron muchísimo a entender el tema ya desde una perspectiva regional, como digamos todas las dificultades que hay de implementar el mecanismo de protección de datos a lo largo de varios países. Entonces, pues les agradezco mucho. No sé si alguien en el público tenga más preguntas. Abrimos a preguntas, tenemos un ratico. Y pues si no hay preguntas, a todos darles las gracias de verdad por haber compartido este rato con nosotros a la hora del almuerzo en la mayoría de Latinoamérica. Y nada, estamos aquí para escucharlos. Voy a preguntar aquí internamente si tenemos algún tipo de preguntas a Claudia y su equipo en ACIPI. Bueno, pues aparentemente no hay más preguntas, entonces pues nos despedimos de ustedes. Mil gracias. Si llegan a tener cualquier pregunta, cualquier cosa, pues nos contactan a nuestros correos personales, en ACIPI están, y creo que en la información que han compartido de nosotros con ustedes están también. Entonces, pues saludos a todos, espero poderlos ver en persona pronto, antes de que nos sigan saliendo más canas que se vean en la cámara. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Gracias, Juan. Ay, muchas gracias. Gracias, Victoria. Gracias, José.